Hay una tendencia que tiene el ser humano y que durante mucho tiempo lo sigue sosteniendo el discípulo, que es de alguna manera una especie de miedo a avanzar. Entonces a veces se conforma con el famoso dicho de Mostaza Merlo, paso a paso. Entonces cuando está eso presente, ya sea consciente o subconscientemente, es imposible para ese individuo poder conocer el futuro y vivir ese futuro. Sin embargo, en el poder observar todo eso que acontece internamente, está la clave para poder tener una vida visionaria. Está la clave para conocer la porción del plan divino que cada uno puede desarrollar. Y es el fundamento para poder vivir más allá de la vida planetaria. Creo que como grupo y cada uno como individuo tiene que empezar a pensar realmente en términos solares, no en términos planetarios meramente, sino en términos solares. Incluso pensar en términos de constelaciones, pensar en el vínculo que hay, no solo de nuestro planeta con todo el sistema solar en el cual está, sino de nuestro sistema solar con ciertas constelaciones muy particulares. Las Pléyades, la Osa Mayor y la constelación del Can. Tres constelaciones que son muy importantes para la vida de nuestro sistema solar. Lo que el otro día mencionamos, que todos los que, sí, no sé, lo que el otro día mencionábamos sobre la independencia planetaria justamente tiene que ver con esto. La independencia planetaria va a ser un hecho cuando el ser humano de superficie y fundamentalmente el discípulo pueda pensar en términos de hermandad cósmica. ¿Mm? No solo pensar en términos del pequeño planeta Tierra, más allá de su importancia. Porque en realidad la importancia que tiene el planeta Tierra, ¿por qué otorga una gran importancia? Fundamentalmente por la relación que tiene con otras grandes constelaciones. Nada jamás tendría importancia si no estuviese en relación con otra cosa. Aquello que no está relacionado a algo no es importante. Sí, eso es un hecho y es muy real. Pero como la humanidad y el planeta Tierra tienen un vínculo muy estrecho con esas constelaciones que hemos mencionado, entonces su importancia y el desarrollo de los mismos de alguna manera van a determinar en la capacidad que tenga todo el sistema solar y este conjunto de constelaciones de evolucionar y avanzar en el movimiento del cosmos. Ustedes piénsenlo de la siguiente forma también. La importancia de que cada uno de ustedes logre la liberación no reside exclusivamente en cada uno de ustedes. Reside en que son el eslabón para lograr la liberación en todos los demás seres. De la misma manera, la liberación de la humanidad y del planeta implican que toda una cadena jerárquica, cósmica, pueda desarrollar su trabajo.
Hemos mencionado muchas veces que en nuestro planeta hay una jerarquía espiritual constituida por altos iniciados, altos adeptos, seres ya liberados de esta vida humana, seres que ya no son seres humanos como tal, sino que son seres divinos, ya trascendieron la vida humana, más allá de que puedan tomar forma humana. Y a su vez ellos trabajan para el propósito divino, el propósito del Logos planetario, que está reunido y trabaja en conclave con otras grandes entidades, inmensas entidades. Pero claro, naturalmente esas grandes entidades también trabajan en relación con otras entidades extraplanetarias, incluso extrasolares. Pero para que podamos entrar en contacto con esas entidades, para que podamos recibir la bendición que es otorgada por su propio campo magnético, tenemos que pensar en esos términos. Tenemos que pensar en términos de hermandad cósmica, en términos de hermandad solar, más allá de nuestro pequeño planeta. Ahí está el secreto de la liberación de la humanidad como un todo y del planeta. Ahí está el secreto de la independencia planetaria, en realidad. Ustedes recuerden, en algún momento mencionamos lo siguiente. Iniciado es aquel que se comporta y vive como un iniciado. Entonces, el discípulo, antes de recibir la iniciación, en su término más formal, a través de una bendición que se recibe de una alta entidad, antes de que todo eso acontezca en los planos internos, el iniciado o ese discípulo en cierne ya tiene que vivir y comportarse como un iniciado, incluso antes de que se le indique tú eres un iniciado. Para convertirse en un iniciado uno tiene que vivir como un iniciado y naturalmente se convierte en un iniciado. Para que la independencia planetaria sea un hecho, los discípulos tenemos que pensar justamente en términos de hermandad cósmica. Por más que no sea un hecho en nuestra vida cotidiana, en nuestra conciencia, pero la reflexión sobre eso en nuestro día a día, de alguna manera nos va calibrando hacia esa sintonía con el cosmos, que finalmente termina siendo un hecho en nuestra conciencia. Y así se puede efectuar realmente esa independencia que mencionamos. ¿Me van siguiendo? ¿Mm? El ser humano pocas veces en la noche levanta la vista y ve las estrellas y las piensa como sus hermanos. Pero creo que el secreto está ahí. En poder observar el cielo estrellado y recordar todos esos mundos distantes. Esos mundos de los cuales en realidad procedemos nosotros. Ninguna semilla de conciencia es originaria de este planeta, ni siquiera de este sistema. Nuestro origen es mucho, mucho más antiguo. Eso es un movimiento que realiza un inicio de segundo grado, el reconocer de dónde viene. Pero todo empieza pudiendo ver las estrellas y empezar a percibir esos mundos distantes, esos antiguos hogares desde los cuales en algún momento partimos, a este gran viaje, en el cual esta vida humana es
una estadía más, trabajando en una línea particular, pero formando parte de algo que es mucho más grande de lo que alcanzamos a percibir. Creo, me da la impresión, siento realmente, que la garantía de esa independencia planetaria reside en nuestra capacidad de recordar. Pero el recuerdo no es, en este caso, un acto de la voluntad. No recuerda aquel que pretende recordar. No recuerda aquel que tiene la volición para hacerlo. Recuerda aquel justamente que empieza a producir esa unificación dentro de sí. Cuando la unificación de la que hablamos ayer, por ejemplo, comienza a realizarse en el individuo, naturalmente empiezan a venir los recuerdos, pero no de su vida humana, sino lo que existió antes de su vida humana. Y allí está el secreto de la independencia planetaria. Allí está el secreto de su propia liberación. Es bastante difícil de entender a veces cuando no se ha tocado eso. Sin embargo, eso es así. De vuelta, creo que todo empieza en un gesto tan simple como levantar la cabeza en una noche estrellada y poder ver las estrellas como esos mundos distantes, esas hermandades que están ahí. Olga, ¿quieres decir algo? Sí, ¿qué implicaría vivir como un iniciado? Mm, Es una muy buena pregunta, Olga. Es una muy buena pregunta, la verdad. Es una pregunta que por un lado cada uno tendría que realmente hacerse, porque lo he dicho más de una vez, pero no sé si realmente se la han hecho. Y es una pregunta que cada uno se la tiene que hacer y cada uno se la tiene que responder. Hay ciertos lineamientos para eso, que son generales a todos, y después van a estar las particularidades de cada uno. Fundamentalmente, lo que caracteriza a un iniciado del grado que sea, es que toda su vida es un culto a la vida, es un culto a la existencia. No es un culto a su vida particular, es un culto a la vida, a la gran vida, a la gran obra de Dios. Pero ese culto a la vida no se origina en el intelecto, no se origina en decir, ay, qué hermosa estas plantitas, estos pajaritos, y sacarle fotitos y andar saltando en un pie de alegría. Es una cosa que va muy profundamente. Ese culto a la vida puede surgir únicamente cuando él hizo contacto con lo que está detrás de esa apariencia. Entonces, de alguna forma, lo que caracteriza a un iniciado, lo que hace que él pueda vivir como un iniciado es poder ver más allá de la forma, poder reconocer en eso que en apariencia se ve, poder reconocer el corazón de eso, su cualidad, su esencia, eso inmanente en él. Eso que le da el toque de eternidad, no a la forma, sino a lo que está detrás de la forma.
Creo que, creo no, es un hecho. Vivir como un iniciado implica, gradualmente, lógicamente, vivir en la eternidad. Aquel que pueda hacer contacto con esa cualidad que está más allá de la forma, es aquel que está pisando la eternidad. Y es justamente en ese ámbito donde él se mueve, en el ámbito del eterno. Progresivamente, el iniciado, aquel que vive como un iniciado, o aquel que todavía no lo es, pero empieza a vivir como un iniciado y naturalmente se convierte, se dispone completamente, profundamente, realmente, no solo intelectualmente, sino realmente como un portador de toda esa cualidad eterna. Y progresivamente va descubriendo dentro de sí y manifestando toda su potencial santidad. Así vive un iniciado. Creo que eso es suficiente para considerar que la iniciación no es algo que sea muy sencillo, pero que se puede hacer, está al alcance. Probablemente muchos de los que estén aquí, de los que se suman, comparten, estén ya en ese camino y otros muy próximos a atravesar el umbral. Naturalmente, si no, no entenderían nada de lo que hablamos, definitivamente. Solo pueden entender lo que se habla aquí aquellas personas que están próximas a todos esos logros dentro de sí mismos, o quienes ya los están viviendo, o quienes ya lo vivieron, quienes ya lo pasan. Ujú. Vive mirando las estrellas y las ve como si fueran sus hermanos. Sí, pero las ve con el corazón, ¿no? Yo creo que cada iniciación tiene su particularidad, tiene su particularidad. Algo hemos hablado en la semana de Pascua. Vamos a retomar este tema con mucha más profundidad en otro momento. Cada una de las iniciaciones tiene su particularidad, pero iniciado de cualquier grado, cuando ve a las estrellas y reconoce a sus hermanos ahí, siente una profunda conmoción interior. No una conmoción emocional, no una cuestión emocional. Él siente un llamado, él siente un llamado real desde esos mundos lejanos, porque de alguna manera él sabe que viene de ahí. Un iniciado es aquel que sabe que su origen es estelar. Aquel que duda de eso todavía no lo es. Entonces, puede ser un muy bello trabajo que cada uno en la noche estrellada se asome al cielo y se quede observándolo, pero no como quien lo observa
buscando esta o esta estrella, esta o esta constelación, sino simplemente observando, como si mirasen una flor o como si mirasen a los ojos de un bebito o la carita de un cachorrito. Así, quizás con esa profunda ternura. Esa es la base de la independencia planetaria. Independencia planetaria implica la relación consciente con los hermanos del cosmos. Espero haber respondido a tu pregunta, Olga, satisfactoriamente. Esto iría de la mano con esto de empezar a darse cuenta que hay que estar en el mundo sin ser del mundo. Ese darse cuenta viene naturalmente. Viene naturalmente. Sí. Sí, tiene que ver con eso, claro que sí. Es estar en el Y, mundo sin ser del mundo, porque en realidad no somos del mundo. Somos de los mundos. y eso también estaría relacionado, por ejemplo, cuando alguna vez uno siente que no pertenece a este mundo. Sí, esas son justamente esas pizcas, esas gotas de luz que van ingresando en la conciencia, que van despertando memorias antiguas, no de nuestra vida humana meramente. Son gotas de luz que magnetizan esos recuerdos que están alojados en un sector del corazón. Hablando en criollo, podría ser como que uno se siente sapo de otro pozo. Eso es algo muy inicial en realidad al lado de lo que estamos diciendo, pero empieza con eso también, sí. A veces el que se siente sapo de otro pozo se siente de otro pozo, pero no reconoce el otro pozo. Aquí estamos diciendo que este individuo sí reconoce el otro pozo, es el cosmos. Pero claro, primero se tiene que dar cuenta que no es de ese pozo, es de otro. Sí, ¿verdad? Me decís el futuro iniciado empieza el camino, digamos, o ese camino hacia la iniciación, que puede ver a través de las formas. Mm. No solamente se está hablando de lo que son las formas físicas, pueden ser como el empezar a ver algo más en las personas, por ejemplo. Está muy bien la pregunta que hace. Está muy bien. Las formas no son solo formas físicas, también son formas astrales y son formas mentales. Es decir, él no solo se encuentra con una persona o con una flor
y puede ver a través de esa expresión física que está demostrándose, sino que también puede ver detrás de una forma mental cuál es el origen de la forma mental, cuál es su contenido. Él puede ver lo que está detrás de un símbolo, O el dolor. o el dolor, o el dolor, porque el ver más allá de la forma es conocer el mundo de la energía. El ser humano común se maneja con formas, el iniciado se maneja con el mundo de la energía. Él ve las formas, pero él conoce lo que está detrás de la forma. O mejor dicho, él ve lo que está detrás de la forma y porque la ve, conoce. Sí, no sé si conocerla, pero por lo menos saber que esa reacción no es lo que aparenta, que hay algo atrás de eso. Muy bien, eso es empezar a vivir como un iniciado. Por eso decimos, prestar atención. La vía iniciática por excelencia es esa. Prestar atención. En ese prestar atención no se presta atención exclusivamente a la forma. En el prestar atención, lo inmediato es entrar en contacto con la forma. Pero eso es simplemente una eclosión del mundo de las causas. Y ahí ingresa a ver en el mundo de la cualidad, en el mundo de las causas, en el origen, en esas corrientes energéticas. Muy importante prestar atención. Ahí está la vía iniciática por excelencia. Eso va siendo gradual, naturalmente. Se va expandiendo. Sí, Elisa. Buenas noches. Quería preguntar ahí si cuando se comienza a ver más allá de la forma, eh, es donde se empiezan a desarrollar como nuevos sentidos, porque cuando vemos, no como iniciados, sino como seres humanos, vemos y nos quedamos en la forma, y cuando empezás a ver como iniciado y percibís desde la energía, y eso se convierte como en natural, es ahí donde se desarrollan sentidos nuevos. Los poderes psíquicos, ¿te referís? Sí, Clarividencia, clariaudiencia, sí. todo eso. No necesariamente. Ujú. No necesariamente. Fundamentalmente nos estamos refiriendo a la capacidad de percibir, que no necesariamente es un poder psíquico. Sí, pero en ese camino de percibir, al hacerlo con naturaleza sí, con naturaleza. No No. necesariamente. Bien, Hay gracias. muchos iniciados que no tienen ningún poder psíquico, que no son ni clarividentes, ni clariaudientes, ni tienen otros poderes psíquicos por ahí. Bien, No, lo que se despierta en realidad es la capacidad de entrar en contacto directo con lo que está oculto detrás de la forma. No tiene que ver con un poder psíquico. Los poderes psíquicos en algún momento se despertarán. Hay muchas personas con poderes psíquicos que no son iniciados. Muchas personas que tienen clarividencia o que tienen clariaudiencia
pero no son clarividencia y clareaudiencia superiores. Son el tipo más común, que vendría a ser como la que tienen los animales. Vieron que a veces los perros, los gatos le ladran o se enfrentan a cosas que visiblemente no hay nada. Eso es porque ellos tienen esos poderes, están ahí, pero son desde el plexo solar. El ser humano no tiene nada que ver con eso, no tiene que hacer nada con eso. Por eso cuando aparecen en alguna persona y quienes lo van desarrollando o nacieron con eso, lo que decimos es lo siguiente: que te tienes que encargar primero de cerrar ese poder, de anularlo. Hay que anularlo para poder entrar en contacto con esto que estamos diciendo, con esto que veníamos hablando antes. Porque hay un riesgo muy alto de entrar en el astralismo. Y el astralismo es meterse de lleno en el mundo de la emoción y empezar a creer ver cosas que en realidad no son así. Entonces genera un marote, una confusión inmensa, que la persona no se da cuenta hasta muy tarde y se contamina mucho. Entonces hay que cerrar eso para dar paso al otro. Después, con el tiempo, ese mismo poder psíquico se va a despertar, pero en un escalón superior. No va a ser en ese nivel, va a ser en un nivel mucho más alto, va a ser muy refinado y va a poder ver con una claridad impensada. Como que se purifica de una forma. Purifica, porque él tiene que trasladar su conciencia desde el plexo solar hacia los centros superiores. Cuando está parado, cuando él vive desde los centros superiores, ahí ya es seguro empezar a despertar los poderes psíquicos. A veces las personas lo traen porque son resabios de sus vidas anteriores. En algún momento lo desarrollaron cuando fue útil, cuando hubo que hacerlo, y como que quedó ahí latente. Pero ahora hay que cerrarlo para después permitir que surja algo más grande. No nos importan los poderes psíquicos, no nos importan si se ven los planos internos, si escuchan, si tienen, no me importa qué. No importa eso. El discípulo a veces tiene que encargar de sosegar la mente, poder vivir con ecuanimidad y saber lidiar con el mundo de la emoción. Y empezar a dirigir su vida como si fuese un iniciado. Ya todavía no lo sea, pero pensar en eso. Porque así como el hombre piensa en su corazón, así es él. Entonces todo va aconteciendo de una forma muy natural, sin demasiada obstrucción puesta por él mismo. Y además todo es mucho más seguro. Esto es importante aclararlo porque hay muchos lugares donde se enseñan muchas cosas que no son adecuadas en realidad. Que son llamativas, muy llamativas, pero que forman parte del mundo de la forma. Todavía está dentro del mundo de la forma. Incluso ese tipo de clarividencia es el mundo de la forma. ¿Mm? El mundo de la cualidad no es el mundo de la forma. Estamos hablando del plano búdico, mucho más arriba. ¿Mm? Entonces, si alguno va viendo esas cosas dentro de sí, tiene que ir haciendo los ajustes. Es importante, es importante. Puede ser que cuando cierre ese portal, ¡pam!, automáticamente es disparado para arriba. ¿Sí? Entonces, nada, es parte de su desarrollo. Y si nació con eso, tiene un motivo, es decir, el alma de alguna manera le hizo nacer con eso, probablemente para aprender a cerrarlo utilizando la voluntad, para después poder avanzar como un rayo. Porque para cerrar esto fundamentalmente se requiere la voluntad del centro ajna, la voluntad de la mente.
pero es justamente esa voluntad de la mente la que después le va a permitir ser como un cuchillo, como una flecha que atraviesa todo lo que se le cruza. Y cuando eso ocurre va a ser mucho más fácil que él tenga pericia para ver en todos los niveles. ¿Se entiende? Aunque a veces se le da importancia, pero queda como en el plano astral. Sí, 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 sí. Sí, Meli. No, la otra vez leía en el libro, en el Tratado de los Siete Rayos, que decía que como es arriba es abajo, y hablaba de esto, de que el trabajo de la tierra, del ser humano, no es solamente para el planeta Tierra, sino que es un trabajo mayor, que, bueno, y es lo que estabas comentando vos. Mm, claro, que hay que empezar a hacerlo también desde ese lugar y poder Bueno, vivirlo, que sea un hecho. Eso es como que enaltece la enaltece, le agrega gloria a la vida. mm, Es como la gloria que perseguían los antiguos caballeros de la Orden del Rey. Ellos siempre luchaban y defendían a principios que eran mucho más grandes que ellos, mucho más grandes que el lugar donde ellos vivían. Y cuando eso ocurría, independientemente si morían en la batalla o no, el hecho de vivir así le otorgaba gloria a su vida. No importaba cuál fuese el resultado, a fin de cuentas. Lo que importaba era eso, vivir así. Esto es lo mismo. No estamos trabajando para el reino de la tierra nomás. Mm. Eso realmente enaltece la vida del ser humano. Yo creo que a medida que el ser humano vaya entrando en contacto con esas conciencias extraplanetarias, va a ir cambiando profundamente la relación que tengamos entre nosotros y con los demás seres que habitan el planeta. Porque de vuelta, hoy el ser humano solamente ha percibido el aspecto forma del cosmos y todavía duda de si hay vida o no allá afuera. Es anonadante pensar que hay científicos que todavía dudan de que hay vida en el cosmos. Madre de Dios. Ese hecho de dirigir la vida hacia algo mucho más grande que uno mismo, algo mucho más grande que uno mismo, le otorga un tremendo sentido a la vida. Porque el hombre solamente se puede convertir en Dios cuando se trasciende a sí mismo. De eso se trata todo esto. Lo interesante es que en la trascendencia de sí mismo para llegar a ser un Dios, de ninguna manera implicó el relegar todo su pasado.
Por el contrario, en él mismo aunó todo su pasado humano y previo al humano. Él integró dentro de sí su vida animal, su vida vegetal y su vida mineral. Él integró de sí todo lo que precedió a este universo. Y eso es la obra de un iniciado. Creo que es muy importante poder tocar estos temas, aunque sea cada tanto, porque nos van enfocando en otras formas, ¿no? Hacia otro lugar. ¿Se entiende? ¿Se ve? Sí, Vero. Recién dijiste que el iniciado tiene que encargarse de 3 puntos. No sé si te acuerdas para repetirlo. El primero dijiste de sosegar la mente. El El segundo, discípulo. el discípulo, perdón. Sí. El segundo tenía algo que ver con el mundo de la emoción, pero no llegué a notar. Aprender a lidiar con el mundo de la emoción. Y el otro, poder vivir con ecuanimidad. Aprender a lidiar. Con el mundo de la emoción. Y el tercero, Aprender a vivir con ecuanimidad. eso sería como ser un ser íntegro, digamos. La ecuanimidad nos conduce directamente a las justas proporciones, a otorgar el valor justo a las cosas, a los sucesos, y naturalmente nos dirige a la correcta visión. Ah, gracias. Fran, No tengo la pregunta bien formulada, pero lo que se me viene a la cabeza es esto del... No sé si la pregunta es del cómo, sino desde el qué hacer, o sea, porque en esto veo como que hay como un equilibrio, o no sé si o como un juego que de que sentirse grande, pero mantener la humildad, ¿no? Y, y a veces como que la humildad puede ser mal vista de no sentirse capaz de aportar o de no sentirse merecedor o no sé bien cómo explicarlo, pero va más de esto de decir, no, no soy tal persona para esto, no, no soy tanto para aquello. Y a veces, capaz que, o sea, sí, y a veces hasta lo ves, pero es como que no sé cómo explicarlo. No me sale bien. Porque está esto de, no sé si es fanfarronear o de decirlo, pero ya cruzás la línea, por así decirlo. Y, y bueno, eso, como te dije, no está la pregunta bien formulada, pero está como esa línea o ese equilibrio y es como eso. ¿En qué momento está? No sé bien cómo preguntarlo, pero está esto del sentirse grande, poderoso, pero al decirlo se cae toda esa grandeza y todo ese poder,
pero bueno, va como desde el lugar de donde lo digas, ¿no? Eh, que bueno, me hizo pensar todo eso en todo esto lo que estábamos hablando, en eso. Y Sí. bueno, no sé si me llegué a explicar bien o se comprendió algo de lo que dije. Ujú. Bueno, está bueno, está bueno. Bueno, en realidad dijiste un montón de cosas. Un montón de cosas. Vamos a ver si podemos tocarlas, aunque sea un poco. En este momento se me vienen 3 cosas para compartir. Si aparecen más, serán comentadas. Y las 3 cosas serán comentadas también si me las voy acordando. Por un lado, hablaste de la humildad. La humildad de alguna manera está vinculada a la correcta percepción. Aquel que percibe correctamente, aquel que se percibe correctamente, va a poder vivir humildemente. Porque en esa correcta percepción, él va a poder ver con claridad lo que tiene en su contenido y lo que no. Cuáles son sus cualidades y cuáles no. Entonces, bajo ningún punto de vista va a necesitar el violento uso del intelecto para querer solventar alguna falta, porque naturalmente él las va a ir equilibrando por el hecho de ver. Aquella persona que pretende ser humilde bajo ningún aspecto va a ser humilde. El humilde nunca pretende ser humilde, simplemente lo es. Porque si pretende ser humilde, de ninguna manera lo es. Si no, ya lo sería. No pretendería serlo. El que pretende ser algo es porque todavía no es ese algo. Entonces el que es humilde ya lo es, no necesita pretenderlo, ni buscarlo, ni esforzarse para eso. Es decir, la humildad es algo que se es, no puede ser forzada. Viene por la correcta visión, viene por la correcta proporción, por la correcta adecuación de uno mismo. Y fundamentalmente viene por ese acto visionario que sí o sí tiene que tener un iniciado, de presentir y naturalmente dirigirse hacia esa potencial santidad. Cuando él puede ver esa potencial santidad, él sabe que hoy no lo es, pero él está viendo en el futuro, y está viendo un futuro que es inamovible, que es absoluto, que no se le va a correr ni se le va a difuminar, va a ser un hecho. El poder ver eso y caminar hacia eso otorga un grado de humildad. Porque en el camino a la santidad, naturalmente, no se es santo porque se quiere, se es santo porque se es, simplemente.
Y en el estado de santidad todo lo demás acontece, aunque sea por un segundo. Quizás nosotros hemos tenido, aunque sea un segundo en nuestra vida, un estado de santidad. Y en ese estado de santidad, les aseguro que no han pretendido nada en particular, porque ya lo tenían todo. Justamente la humildad tiene que ver con ese reconocimiento de que no es necesario pretender algo. El humilde sabe que lo tiene todo. Entonces no necesita fanfarronear de su estado ni nada particular. Él vive como vive, él habla como habla, él comunica como comunica. Y fundamentalmente la humildad no implica, no está relacionada directamente con el cometer o no cometer errores. La humildad está relacionada con la unificación en el interior del individuo. De alguna manera esa humildad vendría a ser como un acto de generar una sola tierra. Aquel que desea para sí mismo nunca va a poder ser humilde. Incluso aquel que desea la iluminación. La humildad está más allá del deseo. La humildad está más allá de toda búsqueda. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Qué no eran tres cosas? O Ah, eran tres cosas. ¿Y la tercera cuál era? Oh, esto de la fanfarronería que dijo el Fran. Me dio gracia ese término, pero está bueno. Es como, en un momento dijiste, depende de dónde se lo digas, depende de dónde él diga las cosas. En un tiempo, hace más o menos un siglo atrás, ningún iniciado decía que era un iniciado, porque no estaba permitido. Sin embargo, en las últimas décadas, ciertos grandes iniciados dieron a conocer su estado interno, su estado de realización. De alguna manera dieron a entender eso. Y es porque se dio el permiso, la autorización para que eso pueda ser. Pero en el momento que alguno de ellos indicaba eso, su estado interno, la pregunta es ¿desde dónde se lo dice? Desde luego que jamás lo dijeron desde un lugar de separatividad. Los grandes iniciados tienen un gran poder magnético, entonces el hecho de que puedan ser reconocidos como tal magnetiza mucho, magnetiza más todavía la enseñanza y la hace disponible para muchos más, la hace disponible para el mundo. Ha habido grandes iniciados, un gran iniciado acá en Argentina. Cuando me refiero a un alto iniciado, me refiero a un iniciado de tercer grado, llegas.
una realización interna muy, muy profunda, muy grande. Y él hablaba de que lo era. No necesariamente lo dijo en estos términos, pero lo dio a entender con mucha claridad. Lo que caracterizaba a él como iniciado no era que dijera que era iniciado, sino era cómo vivía. Entonces la cuestión de la humildad es una cuestión que respecta al individuo. A nadie más le importa. Y tendrá que vérselas él. El tema de la humildad es un tema muy vasto y es algo que probablemente se termina de afinar en las últimas porciones de la vida en la tierra para el hombre. Master Choa Kok Sui dijo alguna vez, él era un alto iniciado, lo que se llama un arhat, es decir, alguien que tiene la cuarta iniciación y ya no vuelve más a la tierra. Última encarnación, no tiene más que volver, ya está. Él deja el cuerpo físico y se convierte en un maestro. Y él dijo, lo que vine en mi mayor tarea, mi mayor aprendizaje para esta vida fue la humildad. Estamos hablando de que era un arhat, alguien que tenía conciencia cósmica, él sabía lo que pasaba en cada uno de los planetas del sistema solar. Y él vino a aprender la humildad. Entonces pareciera que de alguna manera esa humildad tiene que ver justamente con esta capacidad de ir integrando dentro de uno la vida planetaria y la vida solar. Se las dejo picando. Porque eso es algo que cada uno lo va a ir asimilando en el derrotero de su existencia. Es muy vasto. Bueno, cuando Franco iba hablando de la pregunta, se me vino el tema del, bueno, también se relaciona con esto de que has iniciado el desarrollo de una persona en el camino, con los 12 pétalos del corazón y el desarrollo del chakra cardíaco. Porque bueno, Franco decía la humildad y lo contrastaba con la fanfarronería, por así decirlo. Y a mí se me venía, bueno, pero en las virtudes del corazón hay uno de los pétalos que uno tiene que aprender a desarrollar, que es, por ejemplo, el coraje o el progreso, la perseverancia. Y esos pétalos, bueno, como que si uno los ve desde de un lugar malo, por así decirlo, podría llegar a ser fanfarronería. De nuevo, del lugar desde donde se mire, ¿no? Y bueno, traía eso, de los 12 pétalos del corazón y las 12 virtudes para desarrollar, como para aportar. Claro. Está bueno lo del corazón, es para seguir viéndolo. Para seguir viéndolo. Seguramente aquel que es perfectamente humilde, es decir, un arhat, vive su vida completamente desde la conciencia cardíaca. Ahí no tenés escrito humildad dentro de la... Ah, sí, ahí está. Bueno, ahí está. Y después lo pueden buscar. La madre le enseña las 12 virtudes del corazón. Ujú. La humildad es la vía para entrar
en contacto pleno y directo con el centro del cosmos. Así. Con el corazón del logo solar. Así. Ujú. Bueno, espero que más o menos hayamos tocado, ¿no? Ujú. Creo que eso también es un inicio, ¿no? Desarrollar todas las virtudes del corazón. Sí, claro, obviamente. Mm. Pero insistimos con esto. El fundamento de todo está en prestar atención. Atención es la síntesis del camino. Aquel que vive atentamente no tiene que preocuparse en ser generoso, simplemente lo es. Aquel que vive atentamente no se preocupa por ser bondadoso, simplemente lo es. Aquel que vive atentamente no tiene que andar enmendando errores, porque en su propia vida atenta, él va liberando todo el pasado de errores, pero no va acumulando al futuro. Y porque no va acumulando hacia el futuro, él puede vivir en el futuro, porque lo tiene despejado. Para reflexionar. De vuelta, no se queden con el término intelectual, es energía. Pensemos en términos de energía. Nos acostumbremos a ver así las cosas. De repente uno va a empezar a ver, quizá como un grado de clarividencia, pero no la clarividencia que se considera clarividencia. Es una capacidad de ver en muchos planos simultáneamente, en muchos ayeres y en muchos hoyes y muchos mañanas simultáneamente. Y agradezco las preguntas que han hecho cada uno y los comentarios que han hecho porque han permitido traer todo esto que hemos compartido. Y me parece que ya estamos más para ir a dormir que para hacer una labor. Porque en realidad el hablar de todas estas cosas y compartir todo esto y el que pensemos todos juntos en una línea que excede la forma hace que ese mundo amorfo llegue acá a la Tierra. Así que cualquier duda que pueda surgir o cualquier pregunta que les pueda parecer como reflexiva o cualquier cosa que se den cuenta, anótenlas. Escriban o grábense un audio si les da fiaca escribir o no saben escribir bien. Pongan la idea de alguna forma y en algún momento la pueden compartir si quieren. Entonces seguimos así avanzando. Porque cuando ustedes traen algo, preguntan algo, comentan algo, lo que están abriendo es la posibilidad del futuro. Mm.
Así que bueno, vamos a dormir. Antes de saludar, les quiero como decir, así no nos olvidamos, y siempre nos olvidamos de invitar cuando son los lunes, que el sábado hacemos reunión acá en casa, así que bueno, están todos súper, súper invitados.